Hola, buena gente, gracias por venir a nuestra cita en Caleidoscopio. Hoy, desde este lugar tan mágico, quiero hacer la tercera entrega sobre el tema de la era de Acuario. A ver qué vemos en el caleidoscopio. Vamos a revisar un poco este tema de Acuario para terminar un poco de redondear la idea. En uno de los vídeos que publiqué bajo el título Era de Acuario, avisos y premoniciones, yo misma me di cuenta de que había hecho algunas cosas que me avisaban del tiempo que se avecinaba y de cómo habría que amoldarse para poder vivirlo de la mejor forma posible. Han sido trabajos que han estado al público. Yo no sé si a alguien más le habrá servido esta visión, yo supongo que sí, aunque no a mucha gente porque son cosas muy minoritarias, pero lo importante para mí es lanzarlas, expresarlas. Luego, si llegan o llegan a muy poquita gente, no es lo principal en estos casos. Una de esas expresiones fue y es una instalación artística que está expuesta en un museo en Zugarramurdi, en Sorginen Museoa, el Museo de las Brujas de este pueblo de Zugarramurdi. La tercera planta del museo me fue cedida porque son obras de arte concebidas y realizadas en el mismo pueblo y porque el tema está relacionado con lo que allí se explica, pero viéndolo desde un punto de vista actual, que muchas veces no tenemos en cuenta. Miramos la historia, miramos cómo fue, qué pasó, pero ¿y hoy en día cómo está la cosa, ¿no? Entonces, el arte para eso, la literatura, el arte en general, es muy adecuado porque nos da claves muy sutiles, pero que penetran muy dentro, ¿no? Muy adentro y vamos poco a poco entendiendo y asimilando. He titulado este vídeo La era de Acuario, era de brujas, porque en ese museo, la instalación que hice arriba, que está expuesta, quiero explicaros que una instalación artística es simplemente un grupo de obras que no están separadas, todas juntas quieren expresar algo, expresan algo con sentido, todas juntas. Vale, pues yo llamé esa instalación oro, que es una palabra en euskera que podríamos traducir como totalidad en castellano. Y es una idea que cada vez he ido sintiendo más profundamente. Primero es algo más abstracto y poco a poco se va integrando en el ser. Esa totalidad, el concepto de totalidad. Entonces, reparé en que había una frase que se dice que las brujas y los brujos decían antes de ir a aquelarre, el aquelarre sería la reunión que ellos hacían, aunque la palabra etimológicamente no tiene que ver, y bueno, otro día igual os lo explico, porque estos conceptos de bruja, brujo, vamos a repasarlos un poco para aclarar a qué me estoy refiriendo y remarcar que precisamente en el Museo de las Brujas de Zugarramurdi se vuelve a revisar ese concepto, esas ideas, etc. Vale. Entonces, había una frase que ellos decían para llegar a esa reunión y decían que había que ir sobre todas las zarzas y bajo todas las nubes. De esa manera había que viajar o dirigirse hacia la reunión. Si os dais cuenta, para ir sobre todas las zarzas y bajo todas las nubes, sasi guztien gainetik eta hodei guztien azpitik, solo hay una manera. Esa forma es volando. Volando entre esos dos mundos, podríamos decir. Me pareció de una gran profundidad y de una gran sabiduría y decidí dedicar la instalación a esa frase. ¿Por qué la llamé totalidad? La llamé totalidad porque me pareció que esa frase estaba nombrando
dos realidades, esa dualidad con la que nosotros nos expresamos y vivimos en este mundo de tres dimensiones, y cómo hay una manera de unificar esas dos visiones, esos dos extremos, que sería ese camino que ellos estaban nombrando, ese camino intermedio entre una cosa y otra, en la que eres consciente tanto de una como de la otra, pero vas por otro lugar, un lugar de observación. Y de esa manera llegas a la aquelarre, que yo llamo la danza de la vida, una danza que se da alrededor de los 4 elementos y del quinto, que sería el éter, la energía invisible, pero que ahí está, y que sería esa fiesta, esa especie de logro, de celebración de haber conseguido llegar a ese lugar teniendo ese camino claro, ese camino limpio entre los dos extremos de un péndulo, pero que tienen un intermedio, tienen un lugar, una posición que nos permite vivir con más sabiduría y con mejor comprensión de la realidad, que es inmensa, es total, es visible, es invisible a la vez. Bien, eso hice, y lo que hice fue colocar un aquelarre, o sea, una reunión, una danza de la vida al fondo, y a cada lado simbolizando tanto el lado de las zarzas como el lado de las nubes, y el visitante, sin darse mucha cuenta, entra por ahí y se acerca y llega hasta la danza de la vida de una forma simbólica. Justo antes hay unas alas pasan bastante desapercibidas, pero cuando uno entra ahí, ha pasado por las alas, quiere decir, ha encontrado el camino adecuado. Después también hay poesías, que son colaboraciones sobre este tema de la totalidad, que me mandaron amigos poetas y amigas, y que viene a cuento porque realmente la poesía consigue a veces esa magia de encontrar un camino, de traer al mundo algo inasible. Luego en la instalación hay otras zonas que hablan desde otro punto de vista de la misma idea, pero que ahora aquí pues no me voy a alargar en ello. Aprovecho brevemente para explicar cómo en euskera sorguiña sería bruja, pero es una palabra que nos explica muy bien de qué estamos hablando. Por eso hay que revisar ese concepto de bruja. A mí me ha costado años, porque ¿qué es lo que hemos recibido? Bruja es una palabra muy manchada, muy nombrada por los acusadores de ciertas personas. Entonces, teniendo una alternativa que era sorguiña, bruja en euskera, pues me gustaba mucho más hablar de sorguiñas. Pero he recuperado la palabra bruja, la he recuperado para mí, para limpiarla, para darle el tono que se merece. A esto me ha ayudado la palabra sorguiña. En la palabra sorguiña encontramos una raíz, sor, que querría decir crear o nacer, y guiña, que en euskera siempre es una terminación que es connotación de oficio. Entonces la palabra ha viajado, ha sido mancillada, ha sido olvidada, le ha pasado de todo, pero ha llegado hasta nuestros días y hemos sido capaces, algunos hemos sido capaces de ver realmente el mensaje que traía esa palabra. Y esa palabra claramente se está refiriendo a un grupo de personas que ayudaban a nacer, que serían un poco las matronas o otras personas que tenían ese oficio dentro de la comunidad. El que ayudaba a nacer ayudaba también a morir, el que ayudaba a nacer tenía conocimientos médicos, conocimientos espirituales, era un tipo de persona, y un tipo de persona pilar en su sociedad, porque sin esa persona
se perdía la independencia, la salud, se perdía la conexión entre generaciones, etcétera, etcétera. Entonces fue una persona muy perseguida y recuperar lo que significa y significó me ha parecido de mucha importancia, de unos años a esta parte. He escrito algún libro, etcétera, porque creo que estamos consiguiendo que esa palabra se recupere, se sane y vuelva a un lugar de privilegio como debe de ser, definiendo y contándonos qué significó y qué significa. Resulta que esa misma raíz, sor, nos sirve para la palabra creador, creadora, es decir, el arte en sí, cuando es verdadero, como debe de ser, viene también de un lugar muy especial, que no está basado en la materia, sino en algo más sutil y más invisible. Entonces, ese ha sido el motivo también de dar un espacio al arte en ese museo. Conseguimos con eso un tipo de energía. Se crea una energía, se forma una energía alrededor de una intención y esa energía va poco a poco densificándose de alguna manera. La instalación se montó en 2018 y son muy pocos años, pero si lo pensamos, en estos años, ¿cómo hemos cambiado? ¿Cuántas cosas han pasado? ¿Cuánto se ha instalado esta idea de totalidad? ¿Cómo vamos avanzando? ¿Cómo estamos evolucionando? Me da la impresión de que es algo, una expresión que cada vez se entiende mejor, conecta de una forma más fácil con algunas personas que en otros momentos no hubieran reparado en ella. Así que estoy agradecida al pueblo y a la dirección de este museo por haberme cedido este espacio para expresar esta idea. Por último, conectar esto que os estoy contando con la era de Acuario. Comentaros que, claro, esto que os estoy explicando tiene la misma recomendación que os conté sobre este libro que había escrito, que lo tomé como un aviso y realmente es una pincelada para decir cómo vamos a vivir esta nueva era, esta temporada que nos está llegando de una forma tan súbita. Va a haber que encontrar ese camino que ya nos hablaban de él hace tanto tiempo, personas que eran sabias, y que se refiere a encontrar entre la vida, la visión espiritual y la visión material, ese camino intermedio en el que somos capaces de observar esa dualidad, pero encontramos el camino para poder vivir en una era basada en el pensamiento, basada en el aire. Realmente hay que volar simbólicamente para poder sobrevivirla y vivirla plenamente y que nos sea bienvenida y en conciencia. Bueno, eso es todo lo que quería contaros. Un abrazo, gracias otra vez y hasta nuestra próxima cita aquí en Caleidoscopio. Un buen lugar para tener una cita. Agur.